Dentro de nuestro estudio Formación Familiar Cristiana, hoy nos corresponde las responsabilidades de la mayoría de edad. Las responsabilidades de la mayoría de edad. La semana pasada comenzamos a considerar algunos aspectos de la mayoría de edad en los varones. Así, en esta ocasión vamos a considerar las responsabilidades que la Escritura nos enseña que vienen con la mayoría de edad. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de una distinción de las responsabilidades que adquieren los hombres de 20 años. La vez pasada vimos cuándo es que la Escritura considera la mayoría de edad. Y decíamos al finalizar que estos hombres deben prepararse para sus responsabilidades. Ahora vamos a entrar a las responsabilidades en sí que adquiere el hombre de 20 años. Podemos distinguir estas responsabilidades en tres grandes grupos, los cuales a su vez van a ser nuestros 3 puntos para desarrollar este tema. 1. Responsabilidades religiosas. 2. Responsabilidades económicas. 3. Responsabilidades civiles. Son los 3 grupos que podemos distinguir en cuanto a las 3 responsabilidades. Son 3 grandes grupos, no significa que sean las únicas. Y a su vez es como nosotros lo vamos a manejar para desarrollar nuestro tema. Entremos al primer grupo de responsabilidades que adquieren los hombres de 20 años. Responsabilidades religiosas. Hemos colocado este asunto primero por ser el más importante de los 3, al que se le debe dar mayor prioridad, pues se dirige hacia Dios. ¿Recuerdan ese pasaje de la Escritura que nos dice que debemos amar a Dios por sobre todas las cosas? Estas responsabilidades religiosas se ejercen en la mayordomía de mi tiempo y de mis recursos. Pero veamos primero la mayordomía del tiempo. Esta mayordomía se refiere al tiempo que debemos dedicar al Señor en su servicio. Es decir, Dios nos da un tiempo total a la semana y nosotros debemos administrarlo tomando de allí para dedicar tiempo a su servicio. Del total de horas que tenemos en la semana, para empezar, Dios nos dice: 6 días trabajarás y 1 lo dedicarás al Señor. 1 entre 7. Y de ese tiempo es donde nosotros debemos administrarlo, de ese total de la semana, para dedicarlo al Señor. En muchos lugares se toman asuntos muy farisaicos para decir a Dios le corresponde o le debemos dar el 10% de nuestro tiempo. Esto es un asunto muy farisaico. Lo que debemos decir es que sí debemos administrar un tiempo correcto para el Señor. Claro, inicia con las devociones privadas, con las devociones de la familia, pero hay un asunto en el que debemos dedicar tiempo al servicio al Señor. Pero esto particularmente se refiere a los hombres varones que adquieren la mayoría de edad, esto es, a los 20 años. Dice la palabra de Dios en Primera de Crónicas 23:24. Estos son los hijos de Leví por sus casas paternas, cabezas de las casas paternas en sus censos, contados por sus nombres, por sus cabezas, los cuales trabajan en el ministerio de la casa del Señor,
atención, de 20 años arriba. Decíamos anteriormente, hay varios textos que nos mencionan los 20 años. La ocasión anterior abordamos desde un principio bíblico en donde hablaba de la ofrenda, que todos aquellos de 20 años ya debían dar su ofrenda. Enseguida vamos a entrar en ese punto, pero aquí nos está marcando una edad. Y entonces vamos a ir viendo, hermanos, que no es el único texto que nos habla de la mayoría de edad a los 20 años. Observen cómo el trabajo del servicio formal en la casa del Señor se contaba de 20 años para arriba. Todo hijo de sacerdote o levita a la edad de 20 años ya entraba en el servicio formal, responsable y remunerado en la casa del Señor. Hoy en día, definitivamente no aplican las mismas condiciones tribales ni remunerativas, pero dado que todo creyente verdadero es un sacerdote al servicio y adoración del Señor en sus atrios, aquí podemos recoger un principio de involucramiento de nuestros hijos en la adoración que toda criatura racional debe dar al Señor. ¿Quiénes deben adorar al Señor? ¿Solamente los creyentes? No. Incrédulos y creyentes, todos tenemos deuda de adoración con el Señor. En ese sentido, toda criatura racional le debe un servicio al Señor. De ahí que es lícito que los varones de 20 años se involucren en el servicio al Señor. ¿Meramente porque son regenerados? No. Simplemente porque son criaturas racionales. Claro, tiene algunas condicionantes y tiene algunos matices para que estos jóvenes puedan servir. Pero lo que estamos recogiendo es el principio que a la edad de 20 años estos varones ya se involucraban en el servicio formal. A los levitas les correspondía poder participar de una remuneración de ese servicio en los servicios accesorios del tabernáculo. Porque otra cosa también era que el sacerdocio en sí se practicaba a partir de los 25 años, pero el servicio formal a partir de los 20 años. Entonces, todos los servicios accesorios era a la edad de 20 años. Eso es lo que queremos recoger. Y lo que queremos decir es que ya había un involucramiento a esta edad, a los 20 años. Porque los jóvenes varones de esa edad ya deben estar sirviendo al Señor en la iglesia. Pregunta: ¿acaso no sabemos que nosotros somos un reino de sacerdotes? Porque luego muchos padres se afligen de por qué sus hijos a esa edad se apartan del Señor y ya no quieren ni se interesan por las cosas de Dios y de su iglesia y terminan apartados en el mundo. Usted como padre o madre, en caso de no haber un padre, debe instar a su hijo a acercarse al pastor a preguntar en qué y cómo debe servir. Cuando los varones llegan a los 18 años, estamos muy dispuestos a que se vayan a hacer su servicio militar, a entregar gratuitamente de su valioso tiempo al Estado que aborrece a Dios. Estamos muy dispuestos a que se vayan a servir al Estado y al mundo. Pero, ¿eso les parece correcto? ¿No deberíamos estar más dispuestos e interesados en nuestro servicio al Señor y a su iglesia que al mundo y al Estado ateo y antirreligioso? Y lo mismo sucede con el servicio social.
Vean que forma parte de la misma estructura. Porque por un lado se exige que los jóvenes rindan su servicio militar. Este es un servicio directamente al Estado. Pero después, bajo esta estructura estatal, dentro del sistema educativo, el enlace, el supuesto enlace entre el sistema educativo y el sistema laboral, ¿cuál es el eslabón? El servicio social. Y estamos muy dispuestos a que nuestros hijos se vayan a entregar su valioso tiempo en el servicio social. Debemos pues instar a nuestros hijos más bien a servir al Señor que a servir al Estado. Debemos instar a nuestros hijos varones a que se involucren en la obra del Señor, en aquellas tareas que sean legítimas para su estado y condición espiritual. Esto no solo los enseñará a ser responsables en todo lo demás, sino que también los entrenará en el servicio al Señor en la esperanza de su salvación futura. Los enseñará a ser responsables. La idea de ser responsable es que se le puede encomendar una labor. Esa es la idea. Se le asigna un cargo. Esta va a ser tu responsabilidad, este va a ser tu encomienda, esta va a ser tu labor, ve y hazla. Tiene que hacerlas bajo supervisión. Pero esa es la idea de responsabilidad. Si nos vamos un poco más hacia la etimología latina de responsabilidad, responsabilidad es responder con habilidad. Entonces, los jóvenes que hacen su mudanza de niños a hombres de 18 a 20 años, para los 20 años deben estar ya involucrados en el servicio al Señor. Observen allí al rey David. Él sabía que no podría servir a Dios en la construcción del templo, pero preparó a su hijo e hizo toda la provisión necesaria para que, cuando fuera el tiempo y la voluntad del Señor, su hijo hiciera el servicio a Dios que él no podía hacer. ¿Se acuerdan? David va y consulta con el profeta. Y el profeta le dice, haz lo que esté en tu corazón hacer. Pero después la respuesta del Señor es, no, David no puede construir la casa al Señor porque ha derramado sangre. Pero su hijo lo hará. Y David se quedó cruzado de brazos entonces. Bueno, como le corresponde a mi hijo hacerlo, ni aporto nada, me cruzo de brazos y me acuesto porque como yo no voy a construir, entonces eso significa que me debo de ir a acostar. ¿Sucedió eso? Preparó provisiones. Mandó cortar madera. Mandó traer carpinteros. Mandó traer gente que trabajara en todas estas cosas. Mandó a labrar cantería. Mandó a hacer que se hicieran ofrendas. Para que cuando llegara su hijo Salomón, no fuera una situación sorpresiva para el servicio a Salomón, sino que con todos los elementos que su padre le dio, entonces Salomón sirviera al Señor, que finalmente Salomón terminó construyendo el templo de Dios. Muchos padres se empeñan mucho en la preparación secular de sus hijos. Se esfuerzan, se desvelan, invierten mucho dinero, les pagan buenas universidades, les rodean de las mejores condiciones para su preparación secular, pero no muestran el más mínimo interés ni esfuerzo
ni inversión por prepararlos para el servicio de la causa del Señor. Y luego se preguntan lamentosamente, ¿por qué mi hijo es tan mundano y no quiere nada con las cosas de Dios? Le respondo, en buena medida es por su culpa como padre mundano que le dio prioridad al mundo, a la escolarización del Estado. Lo envió a que lo adoctrinaran en las prioridades y razonamientos de la escolarización del Estado. Se lo entregó en las manos del Estado aborrecedor de Dios. Y ahora se pregunta por qué está así. Si usted mismo está tan envuelto y tan enredado en el molde que estableció el Estado antirreligioso en la escolarización y el sistema laboral, que no logra salir para dar prioridad a Dios y vivir para el servicio de su reino, ¿cómo espera que su hijo sí lo haga? Pero pasemos a considerar la mayordomía de los recursos. Cuando hablamos de la mayordomía de los recursos, nos referimos a la ofrenda. Dice la palabra de Dios en Éxodo 30:14. Es el texto de donde tomamos los principios la ocasión anterior, principios bíblicos. Cualquiera que pasare entre los que serán contados de 20 años arriba, dará la ofrenda al Señor. Voy a volver a leerlo, hermanos, y voy a enfatizar lo siguiente. Cualquiera que pasare entre los que serán contados, ¿de cuántos años? De 20 años arriba dará la ofrenda al Señor. Es una enseñanza muy clara y muy contundente. Nos está diciendo, cualquiera que llegue a los 20 años, por su propia cuenta, varones, deben dar su ofrenda al Señor. Cito al ministro de la época puritana, John Gill. Todo aquel que pasa entre los enumerados de 20 años arriba, incluso levitas, israelitas, prosélitos y siervos libertos, pero no mujeres, ni siervos, ni niños, darán como ofrenda al Señor el medio ciclo antes mencionado. No importa a la actividad a la que se dedique este varón, ya sea que sea levita, israelita, prosélito, siervo liberto, no importa cuál es su condición, deben traer su ofrenda al Señor. Todo aquel que pasare de los contados de 20 años arriba, dará la ofrenda al Señor. Esto nos está mostrando la mente de Dios, lo que está pensando respecto a esto. Entonces, no es una coincidencia que la palabra de Dios nos esté diciendo varias veces en varios textos de 20 años arriba, a partir de 20 años. 20 años. ¿Es una coincidencia o nos está dando un mensaje? Nos está revelando la mente de Dios. A esa edad ya había responsabilidad y el hombre ya debía dar su ofrenda por su propia mano. Es decir, como dijimos la ocasión anterior, el varón de 20 años no tenía que ir a su papá y decirle, papá, dame para dar la ofrenda. No, dice el texto, ya cada varón debe dar su ofrenda por sí mismo. Eso implica que a esa edad ese varón ya debía estar trabajando. Ese varón ya tenía que estar siendo productivo. Obviamente por la cultura estaría trabajando con sus padres. En ese sentido, no es que el Señor sea injusto diciendo que a la edad de 20 años ya tiene que empezar a trabajar y luego dar la ofrenda. No, el Señor no es injusto. Como para que uno pudiera decir, híjole, ya tengo que empezar a trabajar para entregar mi ofrenda. No, esos 20 años para la ofrenda es más bien como
el máximo. Es como que el Señor está diciendo, tú ya tenías que estar trabajando desde antes y a la edad de 20 años máximo ya estás listo, ya debes tener todo acomodado para que puedas dar la ofrenda por ti mismo. Noten cómo el texto no dice, cuenten a todos los de 20 años para arriba y que sus padres paguen la ofrenda. ¿Dice así? No. Dice, cuéntalos y a partir de 20 años, ese de 20 años que dé su ofrenda. Es decir, que debió haber una obra preparatoria, válgame la expresión, en donde desde los 19 o tal vez desde los 18 ya estás trabajando para que a los 20 años no se te haga pesado, porque el Señor no es injusto, no iba a ser injusto con ellos en ese sentido. Entonces, hay una obra preparatoria en esta mudanza de niño a hombre, en la que a partir de los 18 estás trabajando. Hay un fuerte entrenamiento, un fuerte adiestramiento para que a los 20 años, además de que esté solidificado, ya pueda dar su ofrenda. Eso nos está diciendo que entonces el de 20 años ya no cuenta en su ofrenda junto con sus padres. El de 20 años ya no debe estar pensando, mi papá ya dio la ofrenda. Ya no debe estar pensando, yo no doy ofrenda porque mi mamá ya dio ofrenda. El de 20 años ya debe estar pensando, ya es mi responsabilidad dar mi ofrenda, porque es mi responsabilidad estar trabajando y aportar mi ofrenda, mi mayordomía. Lamentablemente, como nosotros todavía les vemos a los de 20 como niños, y los de 20 se ven todavía como niños, no, pues, si les pedimos ofrenda, van a experimentar que es un abuso, porque se asumen todavía en un papel que ya no les corresponde. Pero noten que no estamos diciendo algo que no esté en la Escritura. ¿Esto de dónde surge? ¿Surge del pastor o surge de la Escritura? Surge de los principios de la Escritura. Esto nos enseña la responsabilidad que todo varón que trabaja debe tener para con Dios y su casa. Desde que nuestros hijos ganan el primer sueldo, debemos instarlos a que se enseñen a ser cumplidos con el Señor en cuanto a su mayordomía. Un varón piadoso que no le falta a Dios en esta parte, tampoco le faltará a su esposa cuando el Señor se la dé. Pero si con Dios no es cumplido, ¿lo será con su familia? Entonces, debemos instar a nuestros hijos a que cumplan esta responsabilidad por ellos mismos. Que por ellos mismos ya cuentan aparte, por así decirlo, en efectos de su mayordomía. Ya para efectos de la mayordomía, ellos ya deben ser responsables delante del Señor. Bien, pasemos a los votos, que está dentro de las responsabilidades religiosas. Otra implicación de estas enseñanzas es que los varones a esta edad ya podían hacer votos en la congregación. En ese sentido, la Escritura nos dice que el padre de familia podía llegar a invalidar el voto de su hija, por ejemplo, pero de su hijo, una vez que cumpliera 20 años, ya no lo podría invalidar.
Esto era así porque a esa edad el varón ya es plenamente responsable delante de Dios. Ya se para solo delante de Dios. Ya responde por sí mismo delante de Dios y de la congregación. Esto es precisamente lo que apelaban los padres de aquel ciego de nacimiento que fue sanado por nuestro Señor Jesucristo en Juan 9. ¿Se acuerdan de esa parte de la Escritura? Nuestro Señor sana a un hombre, le unta lodo en los ojos y le dice: ve y lávate al estanque de Siloé. Ese hombre va y se lava en el estanque, regresa y ya había ocurrido el milagro en donde el Señor le otorga la vista. Entonces, esto es un gran escándalo para los fariseos y le dicen: ¿quién te dio la vista? ¿Cómo fue? Me untó lodo y ahora veo. ¿Quién es? Ya se los dije. ¿Quieren también ustedes hacerse sus discípulos? Entonces llaman a los padres de este ciego. ¿Quién le dio la vista? Edad tiene. Preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. ¿Qué significa que edad tiene? Rebasa los 20 años. Ya tiene más de 20 años, ya es un hombre, puede responder por sí mismo. Se para solo delante de Dios y puede responder como hombre delante de la congregación. Pregúntenle a él. En ese sentido, ya lo que hiciera el hijo a los 20 años, en la congregación era problema suyo. En el sentido de que el pueblo ya no iba a ir con su padre a decirle: oye, mira, pasó esto con tu hijo de esta manera. Ya no. Ahora ya se pueden dirigir al hombre. Entonces, la congregación ya se podía dirigir directamente con aquel joven a pedirle cuentas. A tal punto que por los actos de este hombre ya podía ser juzgado como tal, o incluso ser apedreado, según la situación. Porque ya es llamado como un hombre independiente. Porque ya cruzaba la edad de 20 años y ya era un hombre, ya era responsable delante de Dios y delante del pueblo por sí mismo. Ya su padre no tenía que dar cuentas por él en ese sentido. Ese era el nivel de sentido de responsabilidad que adquiría el varón delante de Dios y delante de la congregación. Por lo que el padre ya no podía anular sus votos ni responder por él. Ustedes recordarán ese pasaje. Comienza el Levítico a hablar de los votos y dice que de la esposa y de la hija se pueden anular. El varón que escuche que su esposa o su hija hagan un voto, en ese momento lo puede anular. Pero del varón de 20 años ya no lo puede anular porque ya es independiente. Ya cuenta por aparte. Ya no se puede anular ese voto. Ahora bien, dentro de los votos se puede implicar la responsabilidad de sus actos ante la iglesia. Es decir, de este principio de los votos estamos tomando que a partir de los 20 años el hombre ya tiene una respuesta de sí mismo ante la iglesia por cada determinación que tome. Y se le puede juzgar como tal, ya no meramente como hijo de familia. No que se desvincula de su familia, pero sí que puede presentar respuesta de sus propios actos. No estamos diciendo que el de 20 años, entonces ahora debe a todas costas salir emancipado de sus padres. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo que a pesar de que permanezca con sus padres, ya por sus actos ya se le puede juzgar como tal en la iglesia. Y entonces ya nos vamos a acercar con el de 20 años
A ver, hermano, responda por esto. ¿Cómo se conduce en esto? ¿Por qué se ha conducido de esta manera en esto? Y ya no puede responder, no, que responda mi papá, no, que responda mi mamá. Ese ya es un hombre que debe responder por él mismo. Pasemos al segundo grupo de responsabilidades que adquieren los hombres de 20 años. Responsabilidades económicas. Otra de las implicaciones de nuestro texto es la capacidad e independencia económica que el varón del pueblo de Dios ha de tener a la edad de 20 años. Y esta capacidad de independencia económica no proviene de otro lugar que del trabajo. Veamos entonces el trabajo. Aquí, hermanos, se están esgrimiendo principios en relación del trabajo, aunque algunas cosas de las que hemos dicho, cada caso en particular también se analiza. Es como cuando vemos la enseñanza del Día del Señor. Cuando observamos la enseñanza del Día del Señor, observamos que este es un mandato que está vigente. Pero este mandato tiene atenuantes. Así cuando hablamos de los 20 años, estamos viendo las responsabilidades y estamos viendo algunas obligaciones que se adquieren. Pero esto tiene sus atenuantes o tiene sus matices, porque cada caso va a ir siendo diferente. No significa que no aplican, sino que por cada caso van siendo situaciones diferentes. Bien, como hemos visto, que se infiere de nuestro texto es que los hombres ya deben estar trabajando a los 20 años. Sí, dije los hombres de 20 años. Y eso no es maltrato infantil. Es decir, no dije que los niños a los 20 años deben trabajar, sino los hombres. Los hombres a los 20 años ya deben estar incorporados en alguna actividad laboral, a fin de poder dar su propia ofrenda o mayordomía al Señor. En ese sentido, cito al ministro puritano Matthew Poole. De 20 años en adelante, época en que comienzan a ser aptos para el trabajo y capaces de ganar y pagar dinero. Las mujeres y los niños no están incluidos aquí porque se les cuenta junto con sus padres o maridos. A partir de esta edad, de los 20 años, ya están aptos para el trabajo. No dice que a partir de esta edad ya comienzan a ser entrenados, no, a partir de esta edad ya están aptos para el trabajo y ya están percibiendo una ganancia, un salario, un dinero. Y especifica esto la Escritura para decirnos, aquí no se cuentan ni las mujeres ni los niños. Es decir, cuando el varón va y da su mayordomía, ahí ya cuenta su esposa y sus hijos menores de 20. Y sus hijas, aunque pasen de 20. Pero no están incluidos los varones de 20, cuando el varón va y da su ofrenda. Entonces, cuando se llega a la edad de 20 años, no solamente está apto para el trabajo, sino que ya es capaz de ganar ese dinero, y a quien excluimos de este deber, en este sentido, como deber, es a las mujeres y a los niños, es decir, a las esposas y a las hijas de los varones, incluidos los niños pequeños. El varón, estamos hablando de trabajo, debe ser dirigido por su padre o una figura paterna, ya sea su abuelo o en algunos casos será necesario acudir con el pastor o con hermanos maduros de la iglesia local. El varón debe ser dirigido principalmente al trabajo, incluso
más preponderantemente que a la escolarización universitaria. Entonces, aquí pudiéramos agregar uno de esos matices o atenuantes de los que hablábamos la ocasión anterior a forma de aclaración. Decíamos, los varones deben permanecer bajo consejo paterno y deben estar con sus padres. Y hacíamos un comentario de decir, es cruel dejar ir a los hijos así, sin consejo. Pero aquí una aclaración. Es posible que por alguna condición los hombres tengan que salir, ya sea de su casa, de su localidad, de su región, de su entidad federativa o de su país. Bueno, en algunas situaciones será legítimo, porque tal vez el trabajo para el que se ha preparado o el trabajo en el que se quiere desempeñar no está en ese lugar. Y eso no significa que se desvincula completamente de sus padres para ya nunca recibir consejo. No. Está bajo el consejo de sus padres recibiendo consejo, pero puede salir de su casa en vías legítimas. Entonces, eso no aplica para las señoritas, que la señorita pretenda irse a otra entidad federativa a cursar la universidad y esté por allá sola. No, esto aplica para el varón, porque el varón es el que se está entrenando y capacitando para el trabajo. Insisto, no significa que sin consejo, esto debe ser bajo el consejo. En algunas ocasiones, hermanos, habrá situaciones lamentables, como por ejemplo el narcoterrorismo. En algunos lugares, por ejemplo, ya domina el narcoterrorismo, de tal manera que a estos varones ya es inviable que trabajen ahí. Entonces, es necesario que de alguna manera salgan de ese lugar para ir a buscar un empleo a otro lugar porque ahí ya no hay. Por decirlo de alguna manera, esos grupos criminales secuestraron el pueblo, secuestraron la región y ya no se puede trabajar o estudiar debidamente. Entonces, en algunos contextos es lícito que el varón salga a trabajar o a estudiar, pero con consejo. Lo cruel es dejarlo sin consejo. Lo cruel es dejarlo a su propia suerte, por decirlo de alguna manera. Bien, el varón debe ser dirigido principalmente al trabajo, incluso más preponderantemente que a la escolarización universitaria. Y decimos esto porque primeramente el sistema educativo sin Dios les ha tendido la trampa a los jóvenes para hacerlos pensar que a mayor escolarización, mayor oportunidad de trabajo. Y aunque esto podría sonar completamente razonable, lo es precisamente dentro del sistema laboral creado por el Estado sin Dios y en medio de una completa ausencia de instrucción y de entrenamiento paternal para el trabajo. Es decir, que esas mejores oportunidades de empleo se hallan precisamente en el sistema laboral opresivo y ateo que exige total disponibilidad de horario a los trabajadores, incluyendo los domingos, sin importarles sus deberes religiosos, porque para ellos no existen. Pues noten que esas mejores oportunidades difícilmente están en otro lugar que no sea este sistema laboral. Ejemplo,
¿Quieres ser médico del Instituto de Seguridad Social? Está bien, tienes las capacidades, ingresa a este instituto, pero no te vamos a dar descansos de fines de semana, solamente descansos entre semana. No importa, básicamente en ese tipo de institutos, los descansos no se otorgan en domingos, sino entre semana. Básicamente, hermanos, si una persona quisiera trabajar, por ejemplo, a un juzgado, estamos hablando del sistema judicial, marca ahí que es de lunes a viernes el trabajo. Pero cuando usted platica con algún secretario de acuerdos, con algún notificador o con alguno que esté en una mesa de trabajo, ellos expresan los lunes que por la carga de trabajo ellos tuvieron que trabajar en domingo. Y a lo que quiero llegar es, las empresas que brindan esas grandes o mejores oportunidades, cuando hablamos de mejores oportunidades estamos diciendo que dan seguridad social, dan vales de despensa, dan caja de ahorro, dan un fondo, dan aguinaldo, no dan el mínimo, dan un poco más del mínimo, pero hay que trabajar en domingo. ¿Por qué cada vez, desde hace muchos años, vemos más gente los domingos? Porque todos los negocios están abiertos los domingos. Las grandes cadenas comerciales, ¿cuál es el día que más venden? El domingo. Entonces, sí, va a haber una oportunidad de empleo, pero para deshonrar al Señor. Adicionalmente, el sentido humanista y epicúreo de nuestra época, ese mismo que nos adoctrinó con la mentira de que pocos hijos para darles mucho, también nos dejó bien plantada la idea de vivir en esta tierra con las mayores comodidades posibles. Y para que tengas una vida con las mayores comodidades mundanas posibles, es necesario que estudies mucho y tengas un trabajo con un gran sueldo. Pero observen la motivación. ¿Para qué es que queremos un enorme sueldo? Pocos hijos para darles mucho. Para vivir esta tierra con las mayores comodidades posibles. Ahora, no es que sea malo aspirar a lo mejor o a la mejora. Sin embargo, noten la sutileza con la que el diablo utiliza esta premisa legítima para llevarnos a la codicia, la ambición y el epicureísmo. La codicia está detrás de esto porque dice la Escritura, no codiciarás esto. Pero, ¿cuál es la meta de tener un gran sueldo? Yo quiero esto, y esto, y esto, y esto, y esto otro. La ambición es, no solamente voy a atender mis necesidades básicas, sino, si de esto tengo uno, de esto quiero 10. Y si esto es chico, ahora lo quiero grande. ¿Se entiende qué es el epicureísmo, hermanos? ¿Ustedes recuerdan qué es el epicureísmo? La filosofía del placer. Es eso. ¿Para qué quiero trabajar? Dura y fuertemente de lunes a viernes, sin descanso de 5 a 12, no de la mañana, de la noche. De 5 de la mañana me despierto, voy, viajo 3, 4 horas, regreso y estoy en mi casa a las 12 de la noche. ¿Para qué quiero esos horarios? Para que el sábado pueda disfrutar. Sábado y domingo, disfrutar. A tener placer. Ese es epicureísmo.
Y decimos que es un engaño porque en la realidad laboral, en una cada vez más grande demanda, eso de que vas a ganar más es una mentira y un fracaso. Y para muestra solo hace falta comparar cuánto ganan los vendedores del tianguis y los abogados recién egresados que tienen que trabajar de capturistas de datos. Sí. ¿En qué emplean a los abogados cuando egresan? De capturistas de datos. O de cajeros en un banco. O de cajeros en el supermercado. Observen también una realidad que todos los días delante de nosotros, los creadores de las más grandes empresas tecnológicas de hoy en día no terminaron la preparatoria. Y para nosotros suena escandaloso, no terminaron la preparatoria. ¿Y cómo lo hicieron? Se pusieron a trabajar. El problema, hermanos, es que nosotros tenemos esta idea bien arraigada de que tienes que terminar todos tus grados académicos hasta el más grande nivel. No importa que tengas 40 años, nosotros como tus padres te vamos a pagar la maestría y el doctorado con tal de que tengas tu doctorado. Y van y buscan empleo y ya se les pasó la edad del empleo. O luego el ridículo, digo ridículo, hermanos, porque se establecen los requisitos para un empleo. Licenciatura, maestría, idioma, experiencia. Y va una persona con todas estas credenciales. ¿Y qué creen que le responden? Está sobrecalificado. Es una burla. Es una burla. Sin embargo, el Estado antirreligioso nos adoctrinó y nos adoctrinó bien. De tal manera que ya no podemos concebir que alguien pueda tener un buen trabajo sin un título universitario. Nos adoctrinaron para endiosar o idolatrar los títulos universitarios. Porque, piénsenlo, ¿para trabajar se requiere un título? ¿O es solamente que a nosotros nos endiosaron en que debemos alcanzar ese título? Pero como decíamos, pues los varones principalmente deben ser conducidos al trabajo. Se suponía que la escolarización preparaba a la gente para trabajar, pero en realidad, como ustedes saben, el sistema escolarizado no prepara a la gente para el trabajo, sino que el sistema escolarizado está diseñado para adoctrinar, para imponer la religión del secularismo y el ateísmo. Y ya con sus certificados, entonces, a veces se puede conseguir un empleo. Anteriormente, o cuando se diseñaron las secundarias técnicas, se crearon con un enfoque de trabajo. Y las personas podían aprender las bases mínimas de un oficio. Hoy, básicamente, aunque conserven el nombre de talleres, básicamente ya no les enseñan las directrices para el oficio o para el trabajo. Y se desvirtúan para darles capacidades sociales, dicen ellos, que necesitan más, socializar más. ¿Qué significa eso? Es adoctrinamiento. Incluso cuando otro tipo de escuelas, como el Politécnico, nace con un propósito más o menos correcto. En el sentido de que su propósito no era adoctrinar. Hoy el propósito del Politécnico, así como el UNAM, es
adoctrinar. Pero en el sentido, por ejemplo, la diferencia entre el Politécnico y la universidad era la universidad estaba conducida a que sus estudiantes ingresaran a nivel de licenciatura. Pero en el Politécnico estaba diseñado para insertar a la gente al trabajo. Hoy ya no. Hoy el objetivo principal es implantarles la religión del secularismo y del ateísmo. Y por ahí les enseñan 2, 3 técnicas para trabajar. Pero lo importante es sembrarles el secularismo y el ateísmo. El punto que se pretende resaltar es que los varones principalmente deben ser inducidos y conducidos a trabajar, a ingresar al campo laboral si el Señor les concede, varones, estudiar el nivel licenciatura, está bien. Pero ese no debería ser el objetivo principal. El objetivo principal será que se puedan desempeñar ya sea en un oficio o un empleo en un campo que les conceda glorificar a Dios con su trabajo y adquirir otro tipo de compromisos de mayor peso y trascendencia en la iglesia y en la familia. Decimos que principalmente debemos inducir a los varones al trabajo en el sector laboral. Esa expresión principalmente no significa que estamos prohibiendo que los varones estudien el nivel licenciatura o ingeniería. Claro que si existen las posibilidades, entonces ingresen a esos niveles, pero no como el máximo logro a alcanzar. Pero tal vez ese falso logro es impulsado por las mismas ideas del sistema educativo para que se escolaricen por mucho tiempo, y en realidad lo que muchas veces generan estas escolarizaciones, gente ociosa, gente que supuestamente se quiere escolarizar mucho tan solo para no enfrentar su realidad. La excesiva escolarización es un engaño del sistema educativo. No es verdad que a mayor escolarización, mayor oportunidad laboral. Es mentira. Graduarse y obtener la cédula profesional no es garantía de obtener un trabajo en aquello que se estudió. Y obtener una maestría o un doctorado tampoco suele ser equivalente a mejores oportunidades laborales y salariales. Y muchos de los que obtuvieron grados académicos pueden constatar estas cosas. No digo que lo hagan, pero vayan a preguntar a muchas personas qué estudiaron y a qué se dedican. Y la mayoría nada tiene que ver lo que estudiaron con lo que trabajan. Pero nos meten en esta caja, nos empacan ahí, y si tienes la edad para este empaque, pues va saliendo como producto. Como creyentes no deberíamos fomentar que nuestros jóvenes se escolaricen demasiado tiempo, y mucho menos en universidades que solo enseñan comunismo, liberalismo, ateísmo y socialismo. Luego llega a suceder que esos jóvenes, por el adoctrinamiento comunista, ya no quieren trabajar. Porque con sus grados académicos se consideran investigadores. ¿Y quién los contrata? Lamentablemente nadie los contrata. Utilizo los términos sistema educativo y escolarización para distinguirlo de la educación. Solo los padres podemos educar a nuestros hijos. El sistema público no contiene educación. El sistema público de escolarización no es un inocente elemento del Estado. Al contrario, es un arma contra todo lo que se llama Dios. Lo que se pretende expresar es que
como creyentes, debemos advertir estas cosas y que debemos volver al modelo de educación paternal. Eso es importante, hermanos. Como creyentes debemos volver al modelo de educación paternal. Los que educan son los padres. Debemos volver a ese modelo donde los padres entrenan a sus hijos, donde los padres adiestran a sus hijos, donde los padres forman a sus hijos, donde se educa y se entrena a los jóvenes varones para el trabajo honesto desde una edad que sea adecuada. Dirigir a los varones a que miren más por trabajar que por escolarizarse. Sí, que estudien, que sean jóvenes lectores, es decir, que leen. Varones, lean material puritano, estudien la palabra de Dios, estudien, edúquense, fórmense. Esto no está impedido. Es decir, el hecho de que se tengan que dedicar al trabajo no les impide que tengan que estar leyendo. Lean, tomen un libro. Les recomendamos que lean material puritano para que se formen en la palabra de Dios. Lean la palabra de Dios. Fórmense en algunas otras cosas. Pero principalmente, en cuanto al trabajo, capacítense. Es decir, en cuanto a la capacitación para el trabajo, es responsabilidad del padre y no del Estado antirreligioso proveerla. ¿Qué es lo que más vale, hermanos? Está bien, van a adquirir habilidades para el trabajo, pero la honestidad, el trabajo serio, honesto, comprometido, eso no se aprende en las escuelas. Eso se aprende en casa, cuando los padres le dan esta formación a sus hijos. Lo que pasa es que, observen, cómo estamos bien moldeados a la dinámica educativa que estableció el Estado antirreligioso. Los padres, así como ya no consideran su responsabilidad la educación de sus hijos, sino que se la dejan al Estado, así tampoco consideran su responsabilidad el enseñar a trabajar a sus hijos. También se lo dejan a la escolarización del Estado sin Dios. Que el Estado se haga cargo. Si ahí les enseñan a leer, que ahí les enseñan a trabajar. No es responsabilidad del Estado. El Estado lo que hace es tomar a sus hijos e inyectarles la doctrina atea y antirreligiosa. Y como padres se pierde esa responsabilidad. Esta comodina y perezosa forma de deshacerse de la responsabilidad no solo es una impía alineación a los modelos mundanos, sino también es una tremenda irresponsabilidad, sabiendo que se les está entregando a nuestros hijos al Estado antirreligioso y adoctrinador del ateísmo para que, junto con las enseñanzas de las supuestas ciencias, los formen al molde ateo y antirreligioso. Por eso es que los padres luego se preguntan, ¿por qué mi hijo o hija, desde que entró a la prepa, se hizo más rebelde? ¿Usted por qué cree? Porque es bien inocente la enseñanza que les dan ahí. ¿Quién sabe qué les enseña? No, les enseñan inmoralidad, les enseñan antirreligión. No es inocente lo que les enseñan ahí. Y se preguntan de sus hijos, ¿por qué ella se cuestiona todo de la iglesia y de la doctrina? ¿Por qué ella no quiere ir a la iglesia? Le respondo nuevamente, porque usted se le entregó en manos de la bestia para que se lo adoctrinara.
¿De verdad todavía piensan que la educación es gratuita? ¿Acaso no saben que tiene un precio? El Estado antirreligioso le ofrece algunos conocimientos científicos de forma gratuita, a cambio de que le permita adoctrinar a sus hijos en el secularismo y el ateísmo. ¿Cuál es el costo? ¿Es gratis? No. Tráeme a tus hijos, dice el Estado. Yo les doy ahí que aprendan más o menos las matemáticas y más o menos las fracciones, pero a cambio de eso, tú dejas que yo los adoctrine de forma atea, liberal y secular. Yo les voy a quitar a Dios de su vida, pero a cambio de eso, yo les enseño a leer. ¿Es gratis? Por lo tanto, en cuanto al trabajo, si es posible que los hombres se capaciten laboralmente en el sector industrial, hablando del sector industrial me refiero al agrícola, tecnológico, de construcción o algún otro sector, será mejor capacitarse que escolarizarse demasiado tiempo. Si usted como padre nota que a su hijo le llama la atención algún oficio o alguna actividad laboral, es más recomendable que ese varón se capacite y, si es posible, certificarse tendiente a lo laboral. Será mejor o en preferencia de alcanzar grados académicos. ¿Se entiende eso, hermanos? Es decir, en vez de preferir que vayan años a la universidad, que parte de su entrenamiento sea adquirir habilidades para trabajar. Y estas habilidades, si pueden certificarse, mucho mejor. Pero tendiente a lo laboral más que a tener grados académicos. Y aunque un varón pueda tener alguna inclinación por las letras o los trabajos que no requieren una actividad física, este varón también debe poder aprender a trabajar con sus manos y aprender a resolver las necesidades de mantenimiento básico del hogar. Debe también saber utilizar la pala, el martillo, el taladro, cambiar una llanta, reparar los muebles o incluso los electrodomésticos en la medida de lo posible. Claro, no todos tienen las mismas habilidades para las mismas cosas. Pero no significa que si se le da el aprender cosas tendientes a las letras, entonces, pues no, hay que dejarlo ahí. No, ¿para qué? ¿Para qué va a agarrar un martillo si nunca lo va a utilizar? Lo que él debe aprender es nada más a utilizar el teclado, porque se va a dedicar solamente a la programación. Si en la medida de lo posible hay que enseñarle a agarrar las pinzas, hay que enseñarle a agarrar un desarmador, ayudarle a hacer diferencia en las herramientas de un oficio y otro, ponerle retos en donde se pueda cansar y obtener alguna recompensa para que entienda que de esto se trata el trabajo. Bien, esta inducción al trabajo comienza con las actividades que en casa se le comienzan a delegar a los varones, cuidando que sean actividades propias del varón y no de mujeres. Los trabajos encomendados a los hijos varones deben ser tendientes a su diseño varonil. Luego, la preparación para un trabajo ya en un sentido más formal puede darse a los 18 años. Esto será importante atender debido a que este es el preparativo para algunas otras responsabilidades que ha de adquirir el varón de 20 años.
Antes de abandonar este punto, queremos decir lo que tal vez por el adoctrinamiento y la costumbre del mundo que nos rodea pudiera escandalizar a algunos, y es que toda esta formación para la integración al campo laboral debe llevarse a cabo con los varones y no con las señoritas, como se ha visto ya en otras ocasiones. El diseño divino para la mujer no es salir a trabajar integrándose al sector productivo de este país en cualquier campo como el varón. Y aunque decimos esto, hermanos, esto también debemos entenderlo de manera general. Luego habrá casos particulares. Esos casos particulares se atienden particularmente, pero aquí estamos hablando de manera general. Pasemos al tercer grupo de responsabilidades que adquiere el varón de 20 años, que es responsabilidades civiles. Estas responsabilidades civiles las inferimos a través de los siguientes fundamentos de la Escritura. Esto, hermanos, lo encontramos en el libro de Números. Números 1, capítulo 1, versículos 2-3. Dice la palabra de Dios: tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, por la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas. Escuchen esto, hermanos, versículo 3. De 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. ¿Qué edad? 20 años. Dice la palabra de Dios, Números 1, 17, 18. Tomaron pues Moisés y Aarón a estos varones que fueron designados por sus nombres y reunieron a toda la congregación en el día primero del mes segundo, que fueron agrupados por familias según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres por cabeza. Escuchen, de 20 años arriba. Como el Señor lo había mandado a Moisés, los contó en el desierto de Sinaí. Versículo 20. De los hijos de Rubén, primogénito de Israel, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres por cabeza, todos los varones, atención, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. ¿Se dan cuenta cómo no nada más es un texto, hermanos? Esta edad es la que el Señor establece para ir a la guerra. Hay varios textos donde dice, de 20 años hacia arriba irán a la guerra. Esa es la razón por que David no fue a la guerra con sus hermanos. Todavía no alcanzaba esa edad. Definitivamente, esto sí significa acudir a la guerra. Estos textos literalmente sí significan acudir a la guerra, al frente del combate y estar en la refriega. Es decir, no alentamos el pacifismo al estilo hippie de amor y paz y no a la guerra. La guerra, como ustedes saben, es una implicación del sexto mandamiento. La guerra en ciertos contextos es lícita. Además, las guerras son determinaciones soberanas de Dios que nos muestran que Él interviene en todo acto de las criaturas. ¿Quién se opone a que se participe en la guerra? El anabaptismo. El anabaptismo es quien se opone a la participación de la guerra. En muchos lugares del evangelicalismo alientan esas ideas de pacifismo y no a la guerra. Ahora bien, eso no significa que nosotros estemos promoviendo la guerra, pero es evidente que las guerras se suscitaron en el pasado. La guerra está presente en nuestros días y continuará habiendo guerras. Incluso este mismo siglo, este mismo aión o era, acabará con una guerra contra el Señor. No solamente estamos hablando de guerras teológicas, filosóficas, de ideas e ideologías. No solo guerras culturales, tecnológicas, científicas y comerciales y ya, sino que seguirán existiendo guerras reales, de esas donde la gente muere enfrentada en combate. Es una realidad y no debemos ignorarla. Sin embargo,
Y muy a pesar de lo que hemos dicho, en contextos de países liberales como los nuestros, observamos que servir al ejército y a las fuerzas armadas no necesariamente es involucrarse en guerras lícitas, sino muchas veces al contrario. En contextos de países liberales, ateos y antirreligiosos y comunistas, servir en el ejército no necesariamente es servir lícitamente a la patria, porque la nuestra no es una patria con principios cristianos. Me explico. Supongo que ustedes están enterados de las controversias que hubo al final del sexenio que pasó con lo que llamaron la militarización del país, ¿cierto? ¿Tienen claro eso? ¿Saben por qué muchos sectores se oponen a que las policías tengan un mando militar? Muchos podrían pensar que eso no tiene nada que ver. Pues si se dedican a lo mismo, pues que se unan para que tengan mejores resultados y haya menos corrupción. El problema es la diferencia del tipo de mando. El mando civil, el no militar, no es absoluto, sino que concede más libertades de conciencia a los elementos, mientras que el mando militar, menos. En pocas palabras, el militar tiene que obedecer las órdenes recibidas sin importar si está de acuerdo o no. Y dado que los mandos militares derivados del liberalismo revolucionario son ateos y antirreligiosos, ellos ordenan cualquier cosa y cualquier guerra por cualquier causa y medio, aunque éste contravenga los mandamientos de Dios. Y el soldado tiene que obedecer, le guste o no, a reserva de juicio o prisión militar. Nuestra nación no tiene ni fundamentos, ni principios, ni valores cristianos. Al contrario, la formación de las instituciones de países como los nuestros es una formación antibíblica y anticristiana. Y no solo eso, sino que la formación de las instituciones de naciones como las nuestras son ateas, inmorales y antirreligiosas. Tal vez los jóvenes pueden enlistarse al ejército en países con principios cristianos, aunque sus naciones no necesariamente sean cristianas. Pero en países de corte liberal y hasta progresistas como los nuestros, no es correcto enlistarse en el ejército por motivos de obediencia a los mandamientos de Dios y por motivos de conciencia. El principio que podría implicarse sería responder de sus actos civiles. En la guerra se desafían todas las capacidades, se exige toda atención y obediencia. Es una entrega total, porque es la vida o la muerte, lo que nos señala la gran responsabilidad que se adquiere al acudir a la guerra. Por lo que el principio nos está señalando el peso de responder por sí mismo de manera civil en todas las cosas, ya sea de obligaciones, responsabilidades o determinaciones. Y se deben asumir los compromisos y las consecuencias de los actos, pero ahora ya sin depender de los padres para dar una respuesta. El varón de 20 años ya debe responder de forma personal. Sí, tal vez no necesariamente solo o sin consejo, pero sí asumiendo el peso de la responsabilidad. Vamos a dejarlo hasta ahí. Oremos.